te invita también a reflexionar no solo sobre hacia dónde vas, sino en dónde estás ahora. Y esa es la pregunta. ¿Dónde te encontrás ahora? ¿Cómo estás? Si eres capaz de entender y de discernir el momento en el que vivís. Porque yo puedo mirar para adelante y saber a dónde quiero ir, pero si no miro dónde estoy ahora y las cosas que me están pasando, posiblemente, ¿sí?, tenga muchísimos problemas para llegar a ese lugar, ¿sí? Y quiero decirte que necesitamos abrir nuestro corazón delante del Señor para que Él nos muestre la realidad de la condición en la que yo estoy y dónde estoy, cómo estoy. Esta es la pregunta. En el momento en que vos estás viviendo ahora, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está la realidad de tu familia? ¿Cómo está el contexto, ¿sí?, en el cual te encontrás? Puedo decir, bueno, puedo hacer un análisis medio por arriba y más o menos te puedo explicar. Yo quiero pedirte que pienses un poquitito más profundamente, porque más de uno de nosotros podemos estar al filo realmente de un gran problema y no darnos cuenta y no percibirlo y dejar que la vida va transcurriendo como todos los días. Recién, hace un momento, Gustavo decía aquí que la vida es esto, la vida tiene cambios, nunca la vida es igual. Hay momentos en nuestra vida donde nosotros realmente estamos tocando, como decimos en esa expresión, el cielo con las manos y nos sentimos plenamente bien. Y esos momentos son maravillosos, pero la vida no te mantiene en ese punto, ¿sí? Y el enemigo tampoco se mantiene quieto y hace siempre lo mismo. La verdad es que con mucha sutileza Él va rodeando tu vida, va rodeando la mía y nos va llevando de alguna manera a algún espacio a donde Él pueda desviar tu vida y la mía. Tenemos que estar plenamente conscientes de en dónde estamos y a dónde vamos. Hubo un momento que siempre me trajo mucha claridad. La Biblia cuenta, no vamos a ir al texto, que el rey David, en un momento en que todos los reyes iban a la guerra, él decidió quedarse en su palacio. ¿Por qué? Y porque él había estado en todas las batallas. Él no había faltado nunca a una batalla real. Cuando todos los reyes iban, él iba como siempre a las guerras. Pero ese año, él dijo, yo voy siempre, este año voy a quedarme. No calculó mucho lo que podía pasar en su vida si él no estaba en el lugar donde tenía que estar. Quizás subestimó la situación. El hecho es que de esa situación de David, luego acontecen un montón de situaciones que llevan la vida de David a una etapa muy triste, muy negra de su vida. Esa decisión de quedarse, ¿sí?, de no contemplar realmente y no darse cuenta de la situación en la que vivía, lo lleva a un pecado muy grande, lo lleva al adulterio, luego eso lo lleva a otro pecado, lo lleva al homicidio, ¿sí?, y luego una etapa muy triste de su vida. Ahora, todo eso por no percibir, por no mirar. ¿Qué tan lejos estás vos? ¿Qué tan lejos estoy yo de tropezar en días próximos? ¿Cómo estás? ¿Estás consciente de tu entorno? Hace unos momentos estábamos orando, ¿sí?, por esta ley que se va a promulgar en poco tiempo, ¿no es cierto? O por este planteamiento que se va a hacer. Porque estamos en medio de un contexto a donde quieras darte cuenta o no, el enemigo está entretejiendo todo un sistema en medio de nuestra sociedad que tiende a derribar toda verdad de la palabra de Dios, intentando al derribar toda verdad apagar la luz de Cristo. Es algo que Él no puede hacer, pero es algo que Él ha intentado siempre y sigue intentándolo. Entonces propicia, ¿sí?, mecanismos y estrategias. La palabra de Dios dice son estratagemas del diablo
¿sí?, que Él hace para hacer caer a una nación, pero también lo hace para hacer caer tu propia vida. Y a veces nosotros simplemente transitamos sin detenernos a observar qué es lo que está pasando. Yo te pregunto, ¿estás seguro en el lugar a donde vos te estás moviendo en este tiempo? ¿La manera en que lo estás haciendo es la forma correcta? ¿O estás en un tiempo quizás medio distendido, medio desapercibido, distraída de la situación que realmente está pasando alrededor tuyo? ¿Cómo estás en relación a aquellas cosas que son para tu vida dificultades o inclusive debilidades, problemas que puede haber en el seno de la familia o en el seno del trabajo, en tu relación personal inclusive? ¿Detectas esas situaciones críticas en tu vida? ¿Estás atento a eso? Te digo más, ¿compartís con algún hermano en la fe o con alguna hermana que es de confianza la situación que estás viviendo? ¿O simplemente no estás mirando tu contexto? Solo vivís por algunos objetivos, quizás a mediano plazo, a largo plazo, pero no estás bien pendiente de tu condición espiritual. ¿Descubriste cuáles son los puntos más débiles en los cuales el enemigo viene a tentarte? ¿Y estás pendiente de eso? Tentaciones que van a venir y que el enemigo no se detiene en nuestra vida de presentarlas por delante. Todo el tiempo, continuamente, ¿sí? Él deja un impas de tiempo, ¿sí?, por ahí de molestar, y luego muy sutilmente comienza a elaborar para llevarte. Conoce tus debilidades. ¿Vos conocés tus debilidades? Aquellas cosas en las que más sustentada, ¿las tenés presente? Porque es necesario, absolutamente, que puedas tener presente esto. Revisar continuamente áreas de tu vida para saber cómo estás. Quiero decirte y quiero llevarte una palabra en Jeremías, en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Jeremías, una palabra que durante varias semanas algunos de ustedes me han acercado esta palabra y me han hablado acerca de esto y ha sido coincidente con varias cosas. Entonces yo realmente he estado orando delante del Señor y quería compartir con ustedes muy brevemente esto, porque realmente esta mañana no voy a hablar en profundidad de estos dos capítulos, pero quiero decirte que hay algo trascendente en esta palabra de Dios para este tiempo que estamos viviendo. Es importante abrir nuestros oídos al contexto en el que estamos. Quiero llevarte al versículo 5 de Jeremías 4. Dice: anuncien esto en Judá, proclámenlo en Jerusalén, toquen trompeta en la tierra y júntense y pregónenlo y digan: reunámonos y entremos en las ciudades fortificadas. El Señor en estos capítulos 4 y 5 anuncia al pueblo de Israel que va a venir una situación muy compleja, muy amenazadora y que va a traer muchísima destrucción. Pero también dice: reúnense, júntense y en aquellos lugares, en aquellas ciudades fortificadas, ¿sí?, y prepárense por lo que viene. Quiero decirte que esta palabra es una palabra, un rema para nuestra vida. Es una palabra actual y es una palabra vigente para nuestra iglesia y para la iglesia del Señor en general. Necesitamos preparar nuestra vida, despertarnos a la situación en la que estamos viviendo, en un mundo que está realmente muy, muy avanzado todo lo que el enemigo está haciendo, y necesitamos fortalecer, yo te diría, ¿cuáles son esas ciudades fortificadas
en las cuales Dios dice, reúnanse, júntense en esos lugares que están fortalecidos, donde se encuentra resguardo de todo lo que va a venir. ¿Dónde vos buscarías resguardo en medio de una situación difícil? En medio de la situación social en que estamos viviendo y familiar en la que estamos viviendo, donde el enemigo está minando, ¿sí?, si me permites esta expresión, que es colocar, ¿sí?, explosivos, de manera que ocultos, las familias no se den cuenta de dónde van caminando y de pronto, ¡pum!, ¿sí?, y queda un desastre. El enemigo está minando literalmente y ocultando debajo de todos los pies, ¿sí?, cargas explosivas que no tienen que ver con lo natural, tienen que ver con lo espiritual. Tentaciones, problemas, situaciones que van a hacer que realmente vivamos momentos difíciles. Esto ya lo estamos viviendo hace tiempo, pero yo siento que la voz del Señor nos está advirtiendo que tenemos que abrir los ojos y mirar la situación en la que estamos pasando, porque esto es algo que está cada vez más fuerte. Y vos y yo tenemos que estar despiertos a esto y encontrar ese espacio de refugio. Orando sobre esto, el Señor sí me traía claridad en distintos aspectos. Yo quiero hablarte de uno de ellos, y es que la iglesia es uno de esos lugares de refugio, ¿sí?, el cuerpo de Cristo. Un lugar a donde nosotros podemos encontrar refugio, contención para las situaciones que nos tocan vivir. ¿Por qué? Porque acá podemos compartir como hermanos. Yo estoy acá y en medio de las situaciones difíciles que a mí me toca vivir, yo puedo acercarme a tu vida y encontrar en vos una ayuda para el problema en el que estoy viviendo. Primero tengo que descubrir realmente el ambiente en el que estamos viviendo, ¿sí?, que es totalmente hostil. Darnos cuenta de que realmente el enemigo no descansa, por más sutil que parezca, no descansa. Y tenemos que enfrentar esta situación en nuestra vida con las armas que Dios nos da. Dios nos dice en su palabra que las armas con las cuales debemos combatir no son armas naturales, porque nuestra lucha no es una lucha carnal y natural. Sí afecta a nuestra carne, pero las luchas de las que estamos hablando son luchas espirituales. ¿Por qué estábamos orando hace un momento atrás en relación a la ley del aborto? Porque por más natural que parezca la cosa, todo esto proviene de un ambiente espiritual. Y es la oración lo que puede fortalecer nuestro país, y es la oración la que puede llegar a salvar nuestro país, a lo menos por un lapso de tiempo. Sabemos qué es lo que dice la palabra de Dios en el Apocalipsis sobre el final de los tiempos, pero en tanto esté de nosotros tenemos que orar e interceder para que esto se postergue. La razón de que Dios deja a la iglesia en el mundo, ser sal, conservar, ¿verdad? Pero frente a todas estas tentaciones y estas artimañas del enemigo, el Señor quiere que nosotros encontremos en la iglesia ese lugar de refugio a donde yo puedo enfrentar las situaciones de mi vida y de mi familia. Quiero decirte que más que nunca necesitas acercarte a tu hermano, a tu hermana, y comenzar a hablar de las cosas que pasan en tu casa, en tu vida, en tu familia, en tu trabajo. Que comiences a orar junto a tus hermanos. No vivas solitario, solitaria este tiempo, ¿sí? Porque es un tiempo dificilísimo. Y yo sé que lo que viene en relación a cómo el mundo se viene no es mejor, ¿sí? En mi opinión, no es mejor. Pero lo que sí entiendo es que cada vez más necesito abrir los ojos a ese mundo espiritual y ayudarnos. ¿Sabes qué? Necesitamos levantarnos en oración cada vez más como iglesia, en intercesión. Necesitamos que crezcan los grupos de intercesión aquí adentro. Necesitamos levantar reuniones de oración fuerte, porque estamos como desapercibidos del mundo en el que estamos viviendo. Y nuestras armas son armas espirituales. ¿Qué nos dice la palabra de Dios allí en el libro de Efesios? ¿Recuerdas? El capítulo 6 de Efesios. Vamos allí, por un momento. Efesios capítulo 6, a partir del versículo
10, dice: por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Nos orienta a tomarnos no de nuestras propias fortalezas, de nuestra confianza, de que nosotros estamos bien, de que tenemos muchos años de cristiano, de que leemos la Biblia todos los días, no. Nos dice, el único lugar a donde ustedes pueden adquirir fortaleza es yendo al Señor y tomando de su fuerza, porque no podemos combatir en el campo del enemigo con nuestras fuerzas. ¿Recuerdan cuando estaba el Señor Jesús allí en el huerto de Getsemaní a punto de ir a la cruz? Dice la Escritura en Lucas que se aproximaba el tiempo de la crucifixión y el Señor Jesús va al huerto a orar y él agonizaba y estaba en una profunda angustia y le pidió a sus discípulos que oraran junto con él. Pero la situación realmente era de una pesadez espiritual tremenda. ¿Y sabes qué es lo que ocurría? El Señor Jesús se iba a orar y los discípulos se quedaban dormidos. Eso nos dice la Escritura. El Señor Jesús vuelve y los encuentra durmiendo y los despierta. Y le dice, ¿no pueden velar conmigo una hora? Su sudor era como de gruesas gotas de sangre, dice la palabra. Él les transmitió la agonía en la que estaba. Sale de ahí, sigue intercediendo y nuevamente los discípulos se duermen. ¿Sabes por qué? Porque era un problema espiritual. Porque la opresión que se estaba viviendo en ese momento era tremenda. Había una lucha increíble en todo el ambiente espiritual de ese lugar. Y el Señor Jesús enfrenta esa lucha espiritual, porque esto es lo que fue. Y deja a sus discípulos diciéndole, ustedes tienen que ayudarme. Pero a ellos les agarra una pesadez tremenda. ¿Sabes qué? A mí me viene este ejemplo y este recuerdo de esta parte de la vida de Jesús, cuando a veces se pone difícil las cosas en medio de una situación en mi vida, en mi familia, ¿sí? Donde empiezo a sentir la pesadez, la modorra, que no tengo ganas ni siquiera de ir en oración. Yo empiezo a abrir el ojo y yo digo, ¿qué pasa? Acá hay algo raro, hay opresión. A veces lo sentimos aún mismo en una reunión, en un culto, donde intentamos entrar a la presencia de Dios, ¿no es cierto? Y pareciera que hay, no sé, un aplastamiento. ¿Qué es eso? Eso es espiritual, no es natural. Vos te levantás como todos los días, pero cuando hay algo espiritual que está oprimiendo, si vos no te despertás a eso, no te despabilás. Los discípulos caían bajo esta opresión. Estaban afectados por esto y se dormían, entraban en un letargo. ¿Qué crees que te pasa a vos y a mí? Lo mismo. Cuando hay opresión espiritual vas a entrar en ese letargo. Y el Señor nos llama y nos dice que nos tenemos que tomar de la fuerza. Y luego da todo un detalle acerca de cómo enfrentar este tiempo espiritual. Textos que sin duda vos has leído y que simplemente vamos a repasar, pero que es importante que vos tengas presente, que vayas esta tarde, mañana y leas y releas Efesios capítulo 6 del versículo 10 en adelante. Dice, revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. Estén atentos, ¿sí? Lo que decíamos hace un rato. Estén atentos porque el enemigo está golpeando y está atacando y no cesa. La batalla que libramos, verso 12, no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, ¿sí? Contra los que gobiernan en las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Establece claramente la condición en la que nosotros estamos viviendo. Nos trae un panorama de la situación en la que estamos. ¿Cómo vos y yo estamos parados? Estamos parados frente a esta realidad, ¿sí? Artimañas, huestes espirituales que gobiernan en las tinieblas y que están oprimiendo y que están buscando de alguna manera de hacer caer tu vida y de llevarte a un letargo y a un dormir, a un no ser consciente de lo que está sucediendo. Pero dice, por tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que cuando llegue este día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. Resistir y permanecer.
que es algo que también nos golpea. Nos cansamos, no dormimos como los discípulos en medio de una situación. Yo sé que esto es así. A ver, si se durmieron los discípulos del Señor, no es raro que yo me duerma también, ¿está bien? Pero ¿qué espero en ese momento? Que como estoy en medio de una ciudad de refugio acá, vos vengas, me codees y me digas, Daniel, pastor, ¿qué? ¿Te estás durmiendo? Espiritualmente estamos complicados y vos estás no sé en qué. Despertate. Porque necesitamos ayudarnos mutuamente a reconocer la situación que estamos viviendo espiritual. Porque vamos a ser golpeados, va a ser golpeada nuestra familia, va a ser golpeado todo nuestro entorno. El enemigo no para. ¿Vos creés que estas leyes que afectan a nuestro país no golpean nuestras casas? Golpean a quien está al lado, golpean a quien no tiene protección alguna del Señor porque no lo conoce. Y el enemigo se hace la fiesta. ¿Por qué? La iglesia necesita despertarse y tomar esta armadura de fe. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estás? Dice, por tanto, manténganse firmes, fajados con el cinturón de la verdad, usar la verdad en nuestra vida. No podemos entrar en detalle en cada uno de estos puntos que son maravillosos. Dice, revestidos con la coraza de justicia, habla de ponerse una armadura fuerte. Dice, y con los pies calzados, con la disposición para predicar el evangelio de la paz. Dice, además de todo esto, protéjanse con el escudo de la fe, ¿sí? Y para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Tiene que haber fe. ¿Qué pasa si yo no levanto la fe? ¿A quién le va a pegar el flechazo? A mí. Y me está tirando con una de esas... Yo jugaba cuando era chiquito con un arco y flecha que tenía una gomita, una sopapa en la punta, ¿no es cierto? Y le tiraba a mi hermana, que era la más chiquita, ¿sí? Sí. Bueno, esa es otra historia, tengo una anécdota, pero se hace largo. Pero el enemigo no te tira con eso. Él te tira con flecha para incendiar tu hogar, para destruir tu vida. Él no especula, él quiere asesinar, quiere destruir todo lo que hay verdad de Dios. Y nosotros dormimos un poco, total. No dice, levántate y levantá el escudo de la fe. Y luego dice, en el 17, cúbranse con el casco de la salvación. Protege tu mente, porque el enemigo va a infiltrarse y va a golpear en tu mente. Y ayer hablábamos con los adolescentes. Si consigue influenciar tu mente de manera que vos aceptes como natural lo que no es natural, si consigue influenciar tu mente de manera que vos no tengas en alto los principios de la palabra de Dios, pues el golpe va a ser fuertísimo, porque él consiguió entrar. Pero dice la palabra, ponete el casco de la salvación, estás cubierto. Y dice, y tomen, esgriman la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quiero animarte con esto, a que vos puedas pensar fuertemente en esto que la palabra de Dios nos dice. Tomarnos de la palabra. Y hoy estamos tomando la palabra y la estamos sacando como una espada, ¿sí? Para golpear. Quiero decirte que mientras estaba pensando en todo esto, vino otra imagen a mi mente de un momento en que la Biblia nos cuenta cómo salió a la guerra Moisés, ¿sí? Con todo allí el ejército del pueblo de Israel para luchar contra Amalek. Y la Biblia nos dice esto en el libro de Éxodo, en el versículo 17, en el versículo 8 en adelante. Y quiero leerlo para concluir con este pensamiento. Dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Moisés como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro, y así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Tremendo.
Ahora, pareciera algo extraño lo que está sucediendo allí. En medio de la pelea, Moisés arriba del monte, y mientras él levanta las manos, todo el pueblo de Israel prevalece. Pero las manos de él se cansaban, entonces las baja, ¿sí? Pero cuando en la alabanza algunos de los hermanos que están acá dirigiendo te dicen, levanta tus manos, y vos ya levantaste tus manos un montón de veces, entonces ya de acá pasás a hacer así, ¿sí? Que descansa un poquito más, ¿sí? Después hacer un poquito así y otra vez, ¿sí? Levanta tus manos otra vez. Se cansan las manos, ¿vieron? Se cansan los brazos. Imagínate Moisés. Tenía que aguardar hasta que todo el ejército de Amalek estuviera destruido. Entonces la solución fue muy simple, poner una piedra, que él se sentara, y quien estaba parado a su derecha y a su izquierda, Aarón y Hur, tomaron sus manos y la levantaron. ¿Era con las fuerzas de Moisés que él sostenía las manos? No, lo sostenía y lo ayudaba Aarón de un lado, Hur del otro. Ahora, ¿tan así? Tanto como levantar las manos y todo un ejército queda derribado, queda destruido, por levantar las manos de un solo hombre que ni siquiera estaba peleando. Los que estaban peleando estaban abajo, en el valle, él estaba en la cumbre. ¿Tanto así? Qué cosa rara. Esa batalla me parece un poco extraña. Me parece como que hay una influencia espiritual en esa batalla. No sé, me da esa sensación, como que si Aarón tenía las manos en alto, Dios con su espíritu ayudaba a su pueblo de Israel. Pero cuando Moisés bajaba las manos, decía, ok, yo me detengo también. ¿Qué te enseña y qué me enseña esta situación? Porque nos cansamos a veces de orar por nuestras familias, nos cansamos de orar por los problemas que hay en casa, nos cansamos y simplemente empezamos a vivir como si tal cosa. Y yo quiero decirte que todo lo que tú vives, lo que yo vivo, lo que vos vivís, es espiritual. Despertémonos, salgamos de esta pereza espiritual que nos trae la misma opresión. No te está pasando nada raro, esto es así, funciona de esta manera. Pero necesitamos levantarnos y tomar actitudes espirituales. Las armas de nuestra milicia son espirituales. No nos habla de ningún arma natural el Señor Jesús en Efesios. A través de Pablo nos habla de cuáles son nuestras armas espirituales. Por tanto, si vos querés vencer en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en lo que sea, necesitas usar armas espirituales. Necesitas luchar contra el desánimo, despertarte y pelear y tomar las armas que Dios te da para luchar de esta manera. La palabra de Jeremías, que dice que la iglesia es como una fortaleza, o yo tomo esa palabra de esa forma, para incentivarlos a que podamos levantar en medio nuestro fortalezas acá y sentirnos resguardados cuando venimos a este lugar. Tiene que ver con que vos y yo podamos caminar en estas armas espirituales. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitas contarle a tu hermano lo que te pasa para que te ayude en tu debilidad, en tu tentación. Necesitas hablar, compartir. Necesitas hablar con tu familia, necesitas hablar con tu esposa, con tu esposo. Hijos necesitan hablar con sus padres de lo que les está pasando. Ustedes viven bajo una influencia tremendamente fuerte en esta sociedad. ¿A quién le cuentan? A nadie. A sus amigos de su propia edad. Vuélquense a sus padres. Hablen con líderes espirituales. ¿Sí? No creas, si sos un líder espiritual, que porque en algún momento estuviste bien, siempre vas a estar bien. Necesitas permanecer. Dice, estén firmes y permanezcan. Esto es difícil, hasta los discípulos se dormían. Entonces vos y yo necesitamos despertarnos a este tiempo nuevo y maravilloso. Esta mañana, un gran grupo de jovencitos, ¿sí? Y la mamá de una de las jovencitas va a estar pasando por las aguas del bautismo, ¿sí? Para mí es algo maravilloso poder ver jóvenes tan pequeños, niños, ¿sí? Tomando esta decisión cabalmente. Y créanme que todos ellos han hablado sobre este tema.
Porque cuanto antes decidan por el Señor, como lo están haciendo, ¿sí?, antes sus vidas van a ser libradas de muchas cosas, ¿sí? Pero ellos van a necesitar enfrentar un mundo que va a golpear. ¿Crees que Satanás se va a quedar de brazos cruzados? No. ¿Y quiénes lo van a ayudar? Nosotros tenemos que ayudarlo. Pero para eso tenemos que estar despiertos también. Si de golpe y porrazo en nuestra propia casa, ¿sí?, las cosas se desatan mal, es porque estamos desatentos, estamos desprovistos. A veces menospreciamos el poder del enemigo, querido. Pero una vez que el enemigo viene y golpea, después entramos a juntar los pedazos. ¿Por qué crees que Dios te da una armadura? ¿Porque te va a venir a hacer cosquillas, Satanás, a tu casa? No, va a venir a destruir. Necesitas la armadura, pero necesitas tenerla puesta, no en el ropero. No, Señor, me cansé. Pero ¿y la armadura? Ahí la tengo, pero ahora estoy descansando, Señor. Iglesia, este no es un tiempo para descansar. ¿Sabes dónde estás? ¿Sabes lo que te está pasando? ¿Sabes la opresión que está viniendo sobre tu familia en este momento? ¿Sabes la situación sobre Tandil y sobre nuestro país? ¿Tenés presente la presión que el enemigo está ejerciendo? Principados y potestades para destruir. ¿Estamos despiertos? ¿O es un día más? Venimos a la casa del Señor, vamos a alabar y nos sentimos medio... A veces se esfuerzan un poquito más lo que dirigen, porque la verdad no siento y el sentir que... ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Sos consciente del ambiente? Esta es la pregunta que tenés que llevar para tu casa, ¿sí? Yo anhelo, ¿sí?, poder descansar realmente en cada uno de ustedes. Saber que realmente están cuidando mis espaldas y que yo estoy cuidando las de ustedes. Pero cuando algo pasa en las vidas, yo me cuestiono a mí mismo. Yo digo, ¿qué hice que estoy tan desatento y no vi para ayudar a esta persona, a este hermano, a esta hermana? ¿Qué me pasó? ¿Cómo me relajé? Estamos relajados en la oración, hermano. Bueno, no me puedo ir hoy de tiempo, aunque quisiera. Pero todos estos jovencitos y jovencitas hoy entran a un camino maravilloso. Si hay algo que tiene esperanza para ustedes, es seguir a Jesús. Porque Él venció todo lo que había para vencer, destruyó todo lo que había por delante y conquistó en la cruz una victoria que Él se las concede a ustedes para que ustedes puedan vivir plenamente las vidas que tienen por delante. Seguramente que si miran a su alrededor van a ver muchas cosas y mucha gente y ejemplos que ustedes no quisieran repetir en sus propias vidas, ¿sí? Pues quiero decirles que no necesitan repetirlos, porque el Señor les concede una nueva vida, un nuevo tiempo, para que ustedes vivan de la mano de Él, consagrados a Él, en una dimensión absolutamente nueva. Lo que Dios tiene para la vida de ustedes es único, ¿sí? Y esta decisión que ustedes toman de pasar por las aguas del bautismo, ¿sí?, y decir, Señor, te vamos a seguir, es una decisión muy esperada por el Padre y por Jesús. Él dijo, todo el que crea en mí, quiero que se bautice, que deje su vida pasada y que me siga. Y eso es lo que Dios está viendo esta mañana. Así que en el corazón de Cristo, luego de haber pasado por la cruz, los ve a ustedes y el corazón del Señor hoy se regocija, ¿sí? Se llena de alegría porque ustedes van a pasar por las aguas del bautismo. Porque ustedes le van a decir al Señor, Señor, nosotros te vamos a seguir a como dé lugar. Vamos a agarrar la armadura, nos vamos a vestir, vamos a tomar la espada de tu palabra, vamos a orar todos los días, vamos a buscarte y vamos a seguirte. Amén. Esa es la decisión. Amén. Yo quiero pedirle a Demetrio que suba aquí. A ver cómo estamos. Ah, estamos bien de agua. Bueno, Demetrio, si querés también vamos pasando. Y a todos